primera asamblea de AFP Cuprum, nuestra primera asamblea de afiliados. Este es un gran momento, un momento histórico, así que les doy una gran bienvenida a todos ustedes. Y quiero partir por agradecerles a todos ustedes, afiliados nuestros, estar presentes aquí. Como ustedes se habrán imaginado, nos hubiera encantado que todos nuestros afiliados hubieran participado de esta asamblea, pero la verdad que eso es imposible que quepan todos aquí. Por lo tanto, realizamos un sorteo, ¿ya? Y de los sorteados los invitamos, así que les agradecemos a aquellos que han podido participar este día en esta asamblea. También quiero agradecer a todos nuestros afiliados que nos están viendo vía streaming. Un saludo para ellos que nos están viendo desde todo Chile. Son cerca de 4.000 afiliados los que se inscribieron para participar en esta asamblea por esa vía, así que también muy bienvenidos y un agradecimiento muy grande para todos ustedes también. Vamos primero a contestar la primera pregunta. ¿Por qué hacemos esta asamblea? ¿Cuál es la razón de hacer una actividad como esta? Y ¿qué buscamos? ¿Ya? Como ustedes saben, el contexto en que estamos, hay una gran desconfianza en las instituciones en general y una gran desconfianza en las AFP en particular. Pero lo que a nosotros nos interesa, lo que más nos importa, es la confianza que ustedes, nuestros afiliados, tengan en nosotros como su AFP. La confianza en que ustedes que nos están viendo en su casa, en su oficina, tengan en nosotros como su AFP. Eso es lo que a nosotros nos importa. Y ese es el objetivo de esta asamblea, lograr transmitirle lo que nosotros pensamos, transmitirle y contestar las preguntas clave de frente, con la verdad, honestamente. Y eso es un poquito lo que queremos abordar en esta asamblea. Y para eso vamos directo al grano, ¿ya? Y lo primero que hicimos fue recoger las críticas que se le hacen al sistema, y a nuestra AFP en particular, y responder cada una de ellas. Así que vamos a la primera. Las AFP son responsables de las bajas pensiones. Es una crítica ampliamente difundida. Lo que yo quiero contestar inmediatamente es que esto no es así. Las AFP no son responsables de las bajas pensiones. ¿Las pensiones son bajas? Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Las pensiones son bajas. ¿Pero es responsabilidad de las AFP? Eso es lo que quiero explicar a continuación. Nuestra visión es que la responsabilidad de las bajas pensiones viene dada básicamente por la falta de ahorro de nosotros todos los chilenos. Esa es la principal razón. Y una falta de ahorro que viene ¿por qué? Primero, la tasa de cotización de 10% es muy baja. Y es una tasa de cotización definida en la ley. Segundo, las lagunas previsionales. Eso viene dado por el mercado laboral. Vamos a explicar inmediatamente qué son las lagunas previsionales. Pero también hay un punto importante que tiene que ver con los cambios demográficos. El aumento de las expectativas de vida han hecho que hoy día el periodo de jubilación a financiar es mucho más largo de lo que se pensó en un principio. Y partiendo por esa parte, si una forma de explicarlo, y pongámonos en el año 81, miremos lo que está mostrando la lámina, ¿ya? El supuesto en ese momento era que una vida laboral de un hombre, de una mujer, de 40 años más o menos para los hombres y de 35 años para las mujeres. Por lo tanto, el año 81 suponía que una persona trabajando durante 40 años tenía que ahorrar lo suficiente para financiar 15 años y poco más de 15 años siguientes de jubilación. En el caso de las mujeres, con un ahorro durante 35 años, tenía que financiar un periodo de jubilación de poco más de 20 años. Ese era el supuesto inicialmente. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Y nos paramos hoy. Las expectativas de vida, en el caso de los hombres, ha aumentado en un 30%. Por lo tanto, con los mismos 40 años y con el mismo nivel de ahorro, hay que financiar 20 años, un 30% más de años de jubilación. En el caso de las mujeres, con los mismos 35 años, hay que financiar 30 años de jubilación, muchos más años, que es un aumento de un 46%. Obviamente, si nada cambia, si no cambia el monto que ahorramos, si no cambia la tasa de cotización, si no hay cambios de ninguno de ese tipo, si no cambia la edad de jubilación, que se ha mantenido en 65 para los hombres y 60 para las mujeres desde ese momento, es imposible que los fondos alcancen exactamente igual como se previó el año 81. ¿Qué han hecho los países más desarrollados? Han ido cambiando la tasa de cotización y la han ido aumentando. ¿Y a qué tasa están llegando hoy día? Si nosotros miramos las cifras de los países de la OECD, la tasa de cotización promedio es
más cercana a un 20%. Por lo tanto, nosotros tenemos una tasa de cotización obligatoria de 10% y esos países tienen una tasa de cotización de 20%. ¿Qué refleja eso? Refleja, entre otras cosas, el cambio de las expectativas de vida que ha ocurrido en todos los países del mundo, no solamente en Chile. Pero tenemos un problema más, que son las lagunas previsionales. ¿Y qué son las lagunas previsionales? Básicamente el periodo en que cada uno de nosotros ha estado sin cotizar. Y la realidad muestra, y los datos están mostrando, que más o menos la mitad del tiempo los chilenos en promedio no cotizan. Por lo tanto, si una persona se esperaba que cotizara 40 años, en el caso de un hombre, está en promedio cotizando más cercano a 20. Y parecido en el caso de las mujeres. Por lo tanto, en estricto rigor, la tasa promedio que están cotizando los chilenos es más cercana a un 5%. Si consideramos gente que ha cotizado la mitad del tiempo 10 y la otra mitad del tiempo 0, la tasa promedio es cercana al 5%. Esto, claramente, si lo comparamos con los países más desarrollados, estamos cotizando un cuarto de lo que está en la práctica, de lo que están cotizando esos países. Esto se traduce claramente en que las pensiones son bajas. Ahora, tal como lo vimos, las razones, la tasa de cotización de 10% es fijada por ley. Eso no es responsabilidad de las AFP. Las lagunas previsionales que tenemos los chilenos es un problema del mercado laboral. Tampoco es responsabilidad de las AFP. Y el cambio de expectativas de vida, por favor, tampoco tiene ninguna responsabilidad de las AFP. ¿En qué podemos decir que sí es responsabilidad de las AFP? Yo diría que la gran responsabilidad de las AFP ha sido no haber tenido la fuerza a lo largo de los años para transmitir esto, para lograr esos cambios, para lograr que cambiara la tasa de cotización, para influir en las mejoras necesarias en el mercado laboral. Esa fuerza, esa claridad en transmitir esto, yo creo que ha sido la debilidad que ha tenido la AFP, pero claramente no ha sido su responsabilidad el nivel de pensiones que tenemos hoy en día en Chile. Vamos a una segunda crítica. Las AFP siempre ganan, aunque los afiliados pierdan. Esto es media verdad, medio mentira, depende de cómo lo quieran ver. Efectivamente, las AFP generan ingresos de dos fuentes, vía comisiones y vía el encaje. Y vamos a explicar qué es lo que es el encaje. De los ahorros de todos nosotros, cuando se nos descuenta el 10% de nuestra remuneración, va a los fondos de la AFP, quien se encarga de administrarlo. Adicionalmente, la ley exige que cada administradora ponga de su bolsillo, es decir, el accionista ponga de su bolsillo un monto invertido exactamente de la misma forma que los afiliados, exactamente igual. Y el objetivo que busca el legislador con esto es que los resultados que se obtengan en sus fondos sean exactamente los mismos. Por lo tanto, si los afiliados ganan, la AFP gana. Si los afiliados pierden, la AFP pierde. ¿Ya? Siguen el mismo camino, ambos. ¿Ya? Y lo que busca esto es precisamente que estemos alineados, a diferencia de lo que dice la crítica. ¿Ya? Cuando los afiliados pierden, las AFP también pierden producto del encaje. Y este monto del encaje es gigantesco. En el caso de AFP Cuprum, los accionistas de su patrimonio en los mismos fondos de los afiliados han colocado un monto de 350 millones de dólares. Eso es lo que exige la ley. Eso equivale a más de 6.000 afiliados. Por tanto, lo que ponen los accionistas equivale a más de 6.000 afiliados en cuanto a los ahorros que se están manejando. Y esto busca precisamente ese alineamiento. Ha salido en la prensa estos días los resultados del primer trimestre de las AFP. Y ha salido grandes utilidades de las AFP y cómo han crecido respecto al trimestre anterior, del año anterior. Y la razón es muy simple. Los mercados han sido muy positivos este primer trimestre de este año. Y eso ha significado que los afiliados les ha ido muy bien. Sobre todo aquellos que han estado en el fondo A y en el fondo B. Les ha ido muy bien este trimestre. No así el primer trimestre del año anterior. Y eso, como están alineados, precisamente lo que produce es que los resultados del FP también mejoren y sean positivos. Esa es la explicación, producto de este alineamiento, precisamente que se produce este efecto que ambos ganan. Lo mismo pasaría si los mercados anduvieran mal. Si los mercados anduvieran mal, se produciría una baja importante en los multifondos, pero una baja en las utilidades también de la AFP. Por lo tanto, no es verdad tal como está la crítica. ¿Y cuál es la parte que sí es verdad?
que las AFP además cobran una comisión. Y esa comisión es fija, independiente del resultado de los fondos. Y en ese sentido, efectivamente es verdad que están desalineados y nuestra propuesta ha sido por años que se cambie esa comisión. Y en vez de ser una comisión sobre el salario, sea una comisión sobre el monto administrado. De esta manera, si la rentabilidad es positiva, la comisión subiría, y si la rentabilidad es negativa, la comisión bajaría. Pero eso requiere cambio legal, y nosotros hemos venido proponiéndolo permanentemente, pero no hemos conseguido que se produzca el cambio. Una tercera crítica: las AFP ganan mucha plata. A ver, las AFP ganan plata. Si es mucho o poco, bueno, veamos si efectivamente se gana mucho o se gana poco. ¿Cómo saber si se gana mucho o se gana poco? Voy a usar un ejemplo, porque hay que establecer alguna métrica, alguna forma de medir para saber si se gana mucho o se gana poco. Y la métrica más usada es esta que está aquí en la pantalla, que se llama ROE. El ROE es la rentabilidad o la ganancia que uno obtiene en base a comparado con la inversión que uno hizo. Es lo que hacemos cada uno de nosotros si alguna vez tomamos una cuenta de ahorro. El interés que me paga esa cuenta de ahorro, el interés respecto a lo que yo ahorré, es equivalente al ROE. Si tomo un depósito a plazo, la plata que metí es mi inversión, el interés que me paga el depósito a plazo sería el ROE que me entrega. Entonces, el ROE es una buena forma de medir si me está haciendo un buen pago o no la inversión que yo hice. Entonces, veamos un ejemplo. Acá tenemos dos personas, una que invirtió 1.000 y obtuvo una ganancia de 10, y otra que invirtió 1 y obtuvo una ganancia de 10. Podemos decir, si llegamos hasta ahí, que los 10 que obtuvo uno u otro es mucha plata o es poca plata. No sabemos, ambos ganaron 10, pero depende cuánto invirtió cada uno. En el caso de que invirtió 1.000, tuvo una rentabilidad de 1%. En el caso del que invirtió 1, tuvo una rentabilidad de 1000%. Y esa rentabilidad es el ROE. Cuánto obtuvo en base a la inversión que la persona hizo. Si miramos todos los números, el porcentaje de ROE, ahora sí podemos decir quién tuvo poca ganancia y quién tuvo mucha ganancia. Entonces ahí sí se puede comparar. Y comparamos los ROEs y vemos si hubo o no una mayor o menor ganancia. ¿Qué pasa entonces con los ROEs de las AFP? Y vamos a mostrar el caso de Cuprum. Esto es el ROE oficial que está publicado en la página de la Superintendencia de Cuprum el año 2016, 8,1%. ¿Podemos decir si esto es mucho o poco? Tampoco podemos decirlo todavía, tengo que compararlo con algo, ¿ya?, para saber si es mucho o poco. Y acá está una serie de industrias, ¿ya?, desde industrias, partiendo por el lado de allá, autopistas concesionadas, banca, distribución de gas, consumo, sanitarias y distribución eléctrica. ¿Ya? Todas con ROE del 2016 superiores al ROE de Cuprum. Ahora, siempre se discute, sí, pero no es comparable porque las AFP son distintas porque tienen un componente obligatorio. Es verdad, es difícil hacer estas comparaciones. Pero vemos varios de acá, como distribución eléctrica sanitaria, que son industrias netamente reguladas e incluso monopólicas, ¿ya?, y tienen ROEs superiores al ROE que obtuvo Cuprum. Hay otras industrias que son financieras, otras que son más industriales, pero hay una combinación de industrias acá, algunas muy reguladas, algunas monopólicas, ¿ya?, otras que son financieras, ¿ya?, y frente a todos ellos vemos que el ROE al menos es competitivo. Por lo tanto, yo no puedo concluir que la AFP gane mucha plata. La plata que gana me parece bastante justa, y si la comparo con otras industrias, vemos que es menor, al menos el año 2016, a la que obtuvieron todo este grupo de industrias que pusimos aquí en la lámina. Una cuarta crítica: las AFP cobran comisiones ocultas. Eso también lo habrán escuchado. Esto es absolutamente falso, ¿ya? No hay ningún cobro de comisión oculta. Primero, no hay nada de oculto en ninguna comisión, y acá estamos mostrando una pantallazo del sitio web de la Superintendencia. Y no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí están publicadas todas las llamadas comisiones ocultas, ¿ya?, por muchos años, ¿ya?, disponibles para cualquier persona que quiera verlas. Por tanto, no tienen absolutamente nada de ocultas. ¿Y qué son estas comisiones mal llamadas ocultas? Son comisiones que se les paga
a administradores externos, independientes, tanto locales como extranjeros, para administrar ciertos activos o ciertas inversiones en ciertas geografías o tipos de activos muy complejos, muy sofisticados, que sería muy difícil administrarlos desde acá. Por lo tanto, son ciertas comisiones que se le pagan a esos administradores por este servicio. No es ingreso para la AFP, no es absolutamente ningún ingreso para la AFP. Es un pago a administradores externos por obtener una rentabilidad mayor que va 100% en beneficio del afiliado. 100% en beneficio del afiliado. Y lo que ha visto, lo que ha mostrado la historia, es que ha sido una muy buena decisión para los afiliados el que se hayan hecho este tipo de inversiones. Y esas son comisiones de administración que se pagan a estos entes externos y que no generan absolutamente ningún ingreso para la AFP y que siempre han estado públicas, tanto como muestro acá en la página de la Superintendencia de Pensiones, como en la página de nuestra AFP también. También están disponibles para que cualquiera de ustedes pueda consultarlas. Una quinta crítica. Cuprum hizo una fusión ilegal para ahorrar impuestos. Aquí yo quiero ser categórico. No hubo absolutamente ninguna ilegalidad en la fusión que hizo Cuprum. Fue estrictamente en base a lo que exigía la ley. Este tema ocupó varios titulares, ¿ya? Pero tan claro es ya la legalidad del mismo y la legitimidad del mismo que fue ratificado por todas las entidades de gobierno que tienen que ver en estos procesos, por el Servicio de Impuesto Interno, por la Superintendencia de Valores y Seguros y por la Superintendencia de Pensiones principalmente, pero no una vez, ni dos veces, sino que 3 veces ratificó que estaba todo de acuerdo a la legalidad vigente. Por lo tanto, esa crítica y esa acusación es absolutamente falso y la rechazamos categóricamente. Por último, una sexta crítica. Las AFP son caras. ¿Ya? Esta está relacionada con la crítica que ganaríamos mucha plata. ¿Ya? De nuevo aquí, veamos si son caras o no. ¿Ya? También hay que ver, son caras respecto a qué, son caras respecto a lo que ofrecen. Vamos a ver un poquito y también tenemos que buscar la forma de hacer esto comparable. Entonces, ¿cómo lo comparamos? ¿Cómo comparamos si la comisión que cobra Cuprum, que es 1,48% del salario, es caro o no es caro? Y para eso, veamos cuánto cobran otros administradores de fondos. El problema que hay es que esos administradores de fondos cobran normalmente como un porcentaje del monto ahorrado. Las AFP cobran un porcentaje del sueldo, los administradores de fondos en general en el mundo cobran un porcentaje del monto del ahorro. Por lo tanto, tengo que saber yo la equivalencia del cobro sobre el sueldo para poder compararlo con el porcentaje sobre el monto ahorrado para saber si es caro o barato. Veamos un ejemplo para hacer esta explicación. Supongamos una persona, aquí Juan, gana 585.000 pesos mensuales. Todos los meses paga el 1,48% de esos 585.000 pesos. Por lo tanto, paga 8.658 pesos. Eso en el año equivale a más o menos 104.000 pesos. Ese es el total que paga Juan a la AFP si gana ese monto por sus cotizaciones durante el año. Supongamos que Juan tiene más en su cuenta de capitalización obligatoria 20 millones de pesos de saldo acumulado. Lo que yo quiero saber que este cobro de 1,48, ¿a cuánto equivale de esos 20 millones? Por lo tanto, ¿cuánto equivalen estos 104.000 pesos de los 20 millones? Si nosotros hacemos el ejercicio, vemos que los 104.000 pesos equivalen al 0,52% de los 20 millones. Por lo tanto, este 0,52 que está acá es el cobro que hace Cuprum como porcentaje del saldo administrado. Y ese número es el que ya se puede empezar a comparar con otros administradores de fondos. Pero para ser más claro todavía y más transparente, porque este tema a veces se discute, están las comisiones de administración que hablé antes, las llamadas comisiones ocultas. Y esas comisiones, si nosotros las incorporamos, llevan que este número de 0,52 pasa a ser 0,74. Ese es el diferencial. Este diferencial, insisto, no es un ingreso para la AFP, pero sí es un costo para el afiliado. Sí es un costo para el afiliado. Por lo tanto, desde el punto de vista del costo para el afiliado, es 0,74 el número comparable con otros administradores en la medida que los otros administradores también le incorporen todas las comisiones de administración que ellos también pagan. Porque esto es común, este pago a terceros para inversiones especializadas. Por lo tanto, el 0,74 que vemos ahí es el equivalente a lo que cobra Cuprum a
todos nosotros como afiliados, y es el que quiero comparar. Veamos la comparación. Aquí tengo Cuprum yo con el 0,74. ¿Y cómo se compara? Acá vemos distintos tipos de administradores, ¿ya? Y viene la discusión que hay que compararlo con lo más parecido que se pueda. ¿Qué es lo más parecido? Las AFP son administradores de fondos de pensiones, no son administradores comunes y corrientes, y que además están en una industria que es obligatoria. Entonces comparemos con fondos de pensiones que están en industrias obligatorias. ¿Ya? Y aquí estamos comparando con los países que tienen los mejores fondos de pensiones de acuerdo a los rankings. Holanda, Dinamarca y otro que ha salido bastante últimamente en la prensa, Canadá. ¿Ya? Y ustedes pueden observar claramente el 0,74, que es el costo para afiliados que tiene Cuprum, comparado con estos fondos, que hay algunos que son privados, otros que son estatales, como el caso de Canadá, ¿ya? Que son monopólicos, no tienen competencia, no tienen que pagar gastos comerciales. ¿Ya? Por lo tanto, me muestra que la aseveración de que las AFP son caras no tiene ningún sustento real en los números, en los datos duros. ¿Ya? Entonces, como ustedes han visto, nosotros abordamos acá 6 críticas directas que muchos de ustedes nos las han transmitido y que muchos de ustedes las ven también en los medios permanentemente. ¿Ya? Directamente hemos querido hacernos cargo de estas críticas y enfrentarlas directamente. ¿Ya? Algunos les habrá quedado más claro, otros menos, algunos estarán más de acuerdo o menos de acuerdo, pero nosotros estamos hablando con la evidencia, lo que ha pasado en la realidad, y a nuestro juicio estas críticas son mayoritariamente injustas. Pero efectivamente nosotros les damos a ustedes una serie de servicios y parte de nuestro producto está en las cosas que ofrecemos. Por lo tanto, lo que queremos seguir nosotros esta asamblea es hablándoles un poquito de 3 grandes temas que les ofrecemos a ustedes. Uno tiene que ver con la rentabilidad, otro tiene que ver con el servicio y otro tiene que ver con la asesoría, para que ustedes vean lo que hay detrás, ¿ya? Que trabaja este equipo de gente de la AFP Cuprum para entregarle a ustedes. Eso, partiendo por rentabilidad, voy a dejar con ustedes a María Alicia Montes, que es la gerente de estudios de AFP Cuprum. María Alicia es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, lleva cerca de 14 años en Cuprum, tiene mucha experiencia en el mundo de inversiones, de hecho tiene un CFA es la más importante calificación profesional que existe en el mundo en el tema de inversiones. Así que quedan en muy buenas manos para hablar de la parte de rentabilidad. Muchas gracias, Pedro. Primero que nada, es un gusto estar aquí. Quisiese agradecer su atención de todos los que nos están presenciando aquí y de quienes están participando a través del streaming, ya sea de sus lugares de trabajo o desde sus casas. Durante los próximos minutos, quisiese acercar a ustedes todo el trabajo que hacemos nosotros por administrar sus ahorros y su fondo de pensiones. Porque como mencionó Pedro, el dinero que está depositado en los fondos de pensiones es producto de su trabajo. Ustedes se lo ganaron, y yo también como afiliada de la AFP. Y no lo hemos gastado en este minuto, sino que una parte de nuestro sueldo lo hemos guardado y lo hemos entregado a la AFP. La AFP lo va a mantener durante un periodo bastante largo, pueden ser 30 o 40 años, y después de ese periodo nos lo va a devolver. Y se lo va a devolver a cada uno de los afiliados de tal manera que puedan disponer de ese dinero en el minuto en que nos pensionemos. Por lo tanto, la principal labor que tiene la AFP es el de guardar este dinero y hacerlo producir y multiplicarse de tal manera que alcance para muchísimo más el día en que necesitemos disponer de estos ahorros. Por lo tanto, ¿cuáles han sido nuestros resultados en este sentido? Podemos ver la rentabilidad que hemos tenido y así podemos nosotros aseverar que somos líderes en inversiones y en la rentabilidad de largo plazo. En este gráfico se puede ver los resultados desde que se creó el sistema, el año 1981. Y por ejemplo, una UF depositada en Cuprum en el año 81 se ha multiplicado por casi 19 veces en este periodo, lo cual se compara muy bien con el del resto de la industria, puesto que eso es un 8,4% más alto que el promedio de las AFP en este mismo periodo. Lo mismo ocurre si es que vemos desde el inicio del Fondo E, que ocurrió el año 2000.
El periodo es un poco más bajo, por lo tanto, por cuánto se ha multiplicado es menor. Y en este periodo, una UF depositada se ha multiplicado por 2,25%. Eso significa que un ahorro depositado en AFP Cuprum está un 3,5% más alto que el promedio de la industria para este mismo periodo en este mismo fondo. Y si miramos los últimos 5 años en el fondo C de Cuprum, también mostramos un excelente resultado para nuestros afiliados, el cual se encuentra un 1,4% por sobre también el promedio de la industria para este mismo ahorro. Por lo tanto, nosotros ofrecemos realmente un muy buen producto y multiplicamos efectivamente los ahorros que nos han confiado para poder entregarles la mejor rentabilidad. ¿Cómo logramos esto? Tenemos un equipo de expertos, personas expertas en, ya sea no solo inversiones, también riesgo, contabilidad, cumplimiento, control, aspectos legales específicos a las inversiones, sistemas tecnológicos que solo se dedican a esto y por lo tanto tenemos un equipo de más de 90 personas cuya única labor y misión todos los días es el de poder multiplicar su dinero, administrarlo y custodiarlo. Es importante que sepan que el dinero está bien resguardado. No se puede invertir en cualquier instrumento. La ley es muy explícita y bien específica en qué es lo que se puede invertir y qué es lo que no se puede invertir con sus ahorros. Adicionalmente, todo esto está muy supervisado por la Superintendencia de Pensiones, la cual es minuciosa en supervisar todos aquellos aspectos y gestiones que realizamos nosotros con los fondos de pensiones. Como el dinero es de cada uno de ustedes, es importante que sepan cuánto dinero tienen y en qué está invertido. Para ello, a través de nuestro sitio web, ustedes pueden ver día a día a cuánto asciende su ahorro en cada uno de los productos que hayan contratado y en cada uno de los fondos que hayan seleccionado. Y adicionalmente, a través de nuestro sitio web, ustedes pueden ver su cartera personalizada de inversiones, en la cual pueden ver cuánto es lo que tienen invertido en acciones, en bonos, en Chile o en el extranjero. Incluso pueden ver la desagregación de en qué regiones del mundo están invertidos sus ahorros. Al cierre de marzo pasado, que es la última información que está disponible, más o menos de todo el fondo de pensiones que administra Cuprum, cerca de la mitad está en bonos aquí en Chile. Un cuarto está en acciones internacionales en el resto del mundo. Un 15% está en bonos extranjeros y un 10% está en acciones aquí en Chile. Esto suena medio abstracto, sin embargo, si es que lo ponemos en contexto, ustedes son accionistas, son dueños de muchas empresas que les pueden sonar bastante conocidos. Ustedes son accionistas de Google, de Facebook, de AliExpress, de Nestlé, de Bayer, y cada vez que a estas empresas les va bien, su futura pensión está creciendo. Adicionalmente, poco más de un cuarto del total del fondo de pensiones está invertido en instrumentos emitidos por alguna institución del Estado de Chile, con lo cual los fondos de pensiones participan del desarrollo de diversas políticas públicas que nos ayudan a todos nosotros a poder tener una mejor calidad de vida. Todo lo anterior ha permitido efectivamente multiplicar y generar una excelente rentabilidad para los afiliados. Una persona que haya empezado a ahorrar el año 1981 y haya sido consistente y persistente en sus ahorros, es decir, haya ahorrado constantemente, del saldo que tiene hoy día en su cuenta, un 25% corresponde a sus aportes reajustados por inflación. Y los otros 3/4 del saldo corresponden a la rentabilidad que hemos obtenido para esos ahorros. Por lo tanto, qué es lo que se obtenga y cómo se inviertan los fondos, efectivamente puede tener un impacto muy importante en la pensión a largo plazo. ¿Cómo se compara esto? A nivel internacional, los fondos de pensiones chilenos han tenido un excelente resultado. En este gráfico se muestran 21 fondos de pensiones a nivel internacional entre los años 2005 y 2015, que es lo que ha publicado la OECD en sus estudios técnicos. Y ahí se puede ver que el fondo C de Cuprum ocupa el lugar número 3 de total de 21 fondos de pensiones, en los cuales están los principales del mundo. Está Australia, Italia,
Alemania, Suiza, solo superado por 2 fondos que para este periodo, que serían Canadá y Dinamarca, que por lo demás tienen resultados muy similares a los que tuvo el fondo C de Cuprum en este mismo periodo. Por último, quisiera decirles que sabemos que los temas de inversiones son temas técnicos y bastante complejos como para poder abordar en una asamblea como esta. Por eso hemos decidido constituir un comité de afiliados en el cual participarán 9 personas que los representarán a todos ustedes y ante los cuales nosotros les haremos una presentación específica de cómo realizamos las inversiones de los fondos de pensiones y cuáles son las gestiones que hacemos en este sentido. Las 9 personas han sido sorteadas aleatoriamente. El sorteo se realizó el día 3 de abril pasado ante notario, en el cual se buscó que quienes estuvieran sorteados representaran la diversidad de afiliados que tenemos. Por lo tanto, en este grupo están considerados, participan hombre, mujer, jóvenes, adultos, pensionados, personas de regiones, personas de Santiago, de tal manera que todos se sientan representados. La primera reunión se realizará el próximo 18 de mayo y esperamos en esa instancia poder transmitirles y poder resolver todas las dudas que nos puedan llegar. Después de esta reunión se levantará un acta, la cual estará disponible en nuestro sitio web para que cualquier persona la pueda consultar y pueda saber qué es lo que se trató en ella. Esperamos que esta reunión sea la primera de un conjunto de reuniones y la primera instancia de comunicación fluida con nuestros afiliados para que podamos entregar toda la información que les sea relevante en materia de inversión de los fondos de pensiones. A continuación, Daniela Sequieto les presentará todas las gestiones que realizamos desde el punto de vista de servicio a ustedes, nuestros clientes. Daniela es ingeniero comercial de la Universidad Católica, ella es nuestro gerente de asuntos corporativos y además ella ha trabajado 19 años en Principal, 4 años en Cuprum. Así que los dejo en excelentes manos. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a los que están acá presentes y a los que nos están viendo a través del streaming. Muchas gracias, Mariali. Mariali nos acaba de explicar muy claramente que nuestros fondos que están invertidos en la AFP, gracias a la gestión que nosotros hacemos, se han multiplicado y se van a traducir en una mejor pensión para su futuro. Yo quiero compartir con ustedes ahora una serie de otras labores que hacemos en la AFP, que son a veces mucho menos visibles, pero no por eso menos importantes y que también apuntan a cumplir nuestra gran misión de que ustedes tengan la mejor pensión que puedan alcanzar. Y quiero partir por una de las tareas más importantes que se hace en la AFP, que tiene que ver con la recaudación de los fondos previsionales. ¿Qué significa esto? Significa que todos los meses nuestro empleador nos descuenta un 10% de nuestro salario, el cual tiene que ser depositado en nuestras cuentas y que empieza a rentar una vez que efectivamente ha sido recibido. El empleador también nos descuenta un 1,41% correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia, plata que también tiene que ser recibida por la AFP y traspasada a la compañía de seguros para que ustedes estén efectivamente cubiertos por este seguro, que es muy importante en caso que tengamos algún siniestro durante la vida que estamos, o durante el periodo que estamos acumulando activos. Por eso, y debido a que se trata de su fondo, nosotros todos los meses les mandamos un mail como el que están viendo ahora en pantalla, un mail personalizado donde se le dice el nombre de su empleador, el monto que hemos recibido y a qué periodo corresponde. Esto es muy importante porque ustedes con este mensaje pueden tener la tranquilidad que no están teniendo una laguna, que sus fondos están depositados y que están cubiertos por el seguro que les acabo de mencionar. Y justamente porque esto es una labor importantísima y se trata de su futuro y de su pensión, ustedes también van a recibir de Cuprum un mensaje personalizado como el que están viendo hoy día en esta imagen, indicando en los casos que el empleador no pague esta cotización, ¿ya? De nuevo, como les digo, como se trata de su fondo, es muy importante que ustedes sepan que están teniendo en este periodo una laguna previsional que puede afectar su pensión futura. Pero nuestra labor no termina con avisarle a ustedes, es nuestro deber avisarle, pero no termina ahí nuestra gestión. Estamos a cargo de hacer toda la gestión de cobranza necesaria para que estos fondos que han sido descontados de sus sueldos sean efectivamente depositados en su cuenta. Esto implica un gran equipo de trabajo que hay detrás haciendo gestiones con los empleadores
llegando incluso a la cobranza judicial si es que es necesario, con tal de que sus platas sean depositadas en su cuenta. Así que yo quiero mostrarles acá con mucho orgullo que en el año 2016, el año que recién pasó, logramos recuperar 29.000 millones de pesos que son de ustedes, de los afiliados, y que gracias a nuestra gestión hoy día están en sus fondos como corresponde, y lo que nos convierte en la AFP número 1 en recuperación de fondos dentro de la industria. Otra labor muy importante que realizamos en la AFP es el pago de pensiones. Como hemos visto a lo largo de la presentación, nosotros ahorramos durante nuestra vida laboral 20, 30, 40 años para financiar nuestros ingresos cuando ya dejemos de trabajar. Cuprum apagó en promedio durante el año 2016 cerca de 50.000 pensiones mensuales. Esta pensión en promedio para aquellos que ahorraron más de 30 años alcanza a 800.000 pesos en Cuprum, siendo de más o menos 580.000 para las mujeres y 950.000 para los hombres, ya que como explicó Pedro, las mujeres trabajamos menos tiempo y vivimos más, y por eso tenemos una pensión un poco menor. Y junto con estas pensiones, Cuprum también hace la recaudación del aporte previsional solidario para aquellos afiliados nuestros que pertenezcan al 60% de las personas de menores ingresos y que no son capaces de autofinanciar una pensión de 304.000 pesos. Cuprum hace la gestión del aporte previsional solidario para poder pagarle su pensión completa con este aporte que da el Estado para complementar su pensión. Ahora van a ver en pantalla nuestro sitio web. Se los quiero mostrar porque la consulta, como explicaba Mariali, de cuánto ahorro tengo acumulado, a dónde está invertida mi plata, cuánto he ganado, es una de las consultas más frecuentes de nuestros afiliados. Por eso, nosotros, aparte de mandar esta información a sus correos electrónicos o a sus casas físicamente a través de la cartola 3 veces por año, esta información está disponible permanentemente en la página web para que ustedes la puedan consultar en el momento que estimen pertinente. También quiero aprovechar de comentarles que aquellos clientes de Cuprum, que además son clientes de su dueño principal, el grupo controlador, pueden acceder a la opción de compartir sus datos previsionales y acceder a una mirada más integral de sus fondos, donde puedan ver el ahorro obligatorio, el ahorro voluntario en conjunto y recibir con esto una asesoría más completa e integral. En la página web, como aquí se marca en el menú, otra ventaja que tiene nuestro sitio es que el 98% de todas las gestiones, consultas, trámites, transacciones que ustedes tengan que hacer están disponibles para ser realizadas directamente en el sitio. Esto significa que no tienen que ir a una oficina, no necesitarán llamar por teléfono, de una manera muy fácil y amigable. Estamos permanentemente invirtiendo en que el sitio esté actualizado, tenga toda la información y todas las transacciones. De hecho, el sitio web es el canal de atención más usado en Cuprum y el año pasado se hicieron 6 millones de atenciones en la página. Una de las transacciones, y aquí van a ver en pantalla, que más se utiliza es el cambio de fondo o el rescate de fondos de la cuenta 2 de ahorro voluntario. Estas dos transacciones requieren de una segunda clave, una clave de seguridad, y nosotros, bueno, pensando en que siempre nos cuesta acordarnos de las muchas claves que tenemos que manejar, hemos desarrollado una innovación que consiste en que ustedes pueden, como se vio en el video, registrar su número celular en la página web y de esta forma recibir esta segunda clave de seguridad vía mensaje de texto. Esto está disponible hoy día para los rescates de la cuenta 2 y estará próximamente disponible para el cambio de fondos. El año pasado se cursaron 480.000 cambios de fondos. Es una transacción muy usada y por esto este servicio es muy importante. Por último, quiero compartir con ustedes que además del sitio web que ustedes acaban de ver, tenemos una serie de otros canales de contacto disponibles. Tenemos un contact center donde hay un equipo de ejecutivos trabajando que son altamente capacitados en forma permanente, de manera que cualquier consulta que ustedes tengan pueda ser resuelta en forma completa a través de ya sea una llamada telefónica. El año pasado se recibieron 186.000
llamadas a este contact center o también nos pueden escribir vía mail o a través del sitio web, donde el año pasado contestamos 45.000 consultas en un plazo inferior a 2 días. También tenemos 28 puntos de atención a lo largo de todo Chile para atender sus consultas y el año pasado se atendieron 455.000 atenciones durante el periodo, lo que equivale aproximadamente a una atención por afiliado al año. Y por último, dentro de todas las acciones que nosotros hacemos por ustedes, aquí se mencionan 78.000 llamadas proactivas que hace el equipo de Cuprum directamente a ustedes, a los clientes, para entregarles asesoría proactiva. Nuestra intención es ir más allá. Queremos distinguirnos por la entrega del mejor servicio a nuestros afiliados y por eso tratamos de hacer una serie de gestiones proactivas. Por ejemplo, parte de estas llamadas, por ejemplo, si alguien está invirtiendo en el régimen tributario equivocado, se le llama por teléfono y se le indica que esto debe ser corregido. O hay un beneficio muy valorado que se llama vacaciones progresivas, que es muy valorado, pero no por eso siempre conocido. También nosotros llamamos para comunicarles este beneficio en forma proactiva. Quiero dejar con ustedes ahora a Gabriela, que va a entrar en bastantes detalles adicionales de lo que nosotros hacemos en forma proactiva para darles un mejor servicio. Gabriela dirige un equipo que está dedicado permanentemente a tratar de ir más allá, analizar sus cuentas y entregarles toda la asesoría que ustedes necesitan para efectivamente tener la mejor pensión. Gabriela Undurraga lleva 12 años trabajando en Cuprum, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, primera distinción de su generación, así que con mucho orgullo la tenemos trabajando en Cuprum y les va a contar todas las otras acciones adicionales que nosotros hacemos en pos de que ustedes logren la mejor pensión posible. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la introducción. Como hemos transmitido a lo largo de nuestra presentación, nuestro principal objetivo como su AFP es que ustedes alcancen la mayor pensión posible. En este sentido, sin duda, que lo más relevante es el esfuerzo de ahorro que ustedes realizan mensualmente y la rentabilidad que nosotros podemos alcanzar para ustedes, que ya vimos en la presentación de María Alicia que puede alcanzar ciertos niveles significativos como representar el 75% de su saldo cuando están próximos a pensionarse. Otra variable sumamente importante es la asesoría que nosotros podemos entregarles a ustedes. Para que tengan una idea del efecto que puede tener la asesoría en la pensión, una asesoría correcta, una recomendación correcta de nosotros, por ejemplo, referida a que elijan el régimen tributario adecuado para su APB, puede significar una mejora de pensión del 7%. Así que nosotros estamos permanentemente analizando las cuentas, tenemos un equipo detrás que trabaja para eso, para ver cuál es la recomendación necesaria de realizarles a ustedes en el momento adecuado. Yo acá les voy a mostrar algunas de las campañas de asesoría que hacemos. En el año 2016 hicimos alrededor de 130 diferentes campañas a diferentes segmentos de clientes. Nosotros les mandamos asesoría referente a la etapa de vida que estén viviendo. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. En la pantalla se está mostrando en la parte superior cómo hacemos la información nosotros respecto al saldo que tenga una persona en determinado momento del tiempo. Esta es una persona que tiene 63 millones de pesos y le explicamos cómo está compuesto su saldo. Es una persona que ingresó con 12 millones a Cuprum, después realizó aportes cercanos a los 20 millones y la rentabilidad que Cuprum ha obtenido para este cliente son cerca de 32 millones. Esto significa que la mitad de su saldo, o sea, del ahorro acumulado, corresponde a rentabilidad. ¿Por qué lo informamos de esta forma? Porque para nosotros, ¿cierto?, es mucho más fácil cuando nos hablan más de montos ganados que cuando nos hablan de porcentaje. Porcentaje es un poco difícil de saber realmente qué significa. Cuando nos hablan de monto es mucho más cercano.
También entregamos información de las lagunas previsionales. Las lagunas previsionales, como mencionó Pedro, influyen bastante, ¿cierto?, en los montos de pensión. Este es un caso feliz, el que se muestra en la pantalla. Es una persona que debiera haber cotizado 365 meses y no tiene ninguna laguna. La mayoría del tiempo no es así. Nosotros sí tenemos lagunas previsionales, ya sea por periodos de desempleo o en el caso de las mujeres por maternidad. ¿Para qué enviamos esta información? Para que ustedes tengan en el momento oportuno la información disponible, de manera que puedan analizar si tienen la capacidad de hacer ahorros adicionales vía APB. Otro de los dos focos en que ponemos bastante atención en el tema de asesoría es en lo que se refiere a su pensión proyectada. A nosotros nos interesa que ustedes, todos nuestros afiliados, conozcan cuál va a ser su monto de pensión proyectada. ¿Para qué? Para lo mismo, para que puedan tomar decisiones a tiempo. Y en el ejemplo ven que le mandamos a una persona su pensión proyectada en ese momento, 550.000 pesos, y cuál es el efecto de hacer 2 montos de APB mensual, para que esa persona determine cuál es el efecto en la pensión y para que esa persona determine cuál es su capacidad de ahorro, pero tenga la oportunidad y la posibilidad de hacerlo a tiempo. Otro de nuestros focos es también lo referido a la elección de fondos. La elección de fondo es sumamente importante y determina también el monto de pensión. Ahí nosotros hemos sido bastante repetitivos, ¿cierto?, en decirles que elijan sus fondos de acuerdo a características personales y no de acuerdo a las contingencias de mercado. En este caso, por ejemplo, se muestra un cliente que tiene todos sus ahorros en el fondo B y solamente si esa persona fuera del perfil arriesgado debería tener sus fondos en ese multifondo. Ahí ven que les mandamos 3 recomendaciones basadas en características personales de riesgo para una persona arriesgada, moderada o conservadora. Cada uno se conoce y sabe si es capaz de aguantar, por ejemplo, un año de cada 3 de rentabilidad negativa del fondo A. Si es capaz de soportar eso, que es algo totalmente normal dentro del fondo A, es una persona arriesgada. Pero esta persona, si fuera arriesgada, tampoco debería tener todo su saldo en el fondo B, ¿ya? Este es el tipo de recomendación que también mandamos vía correo electrónico. También para enfatizar lo que es cierto de que ustedes conozcan su pensión proyectada, que es el foco que tenemos una funcionalidad que fue puesta a principios del año 2016, tanto en nuestro sitio web accediendo por el computador como también por el sitio móvil. Estamos viendo que esta funcionalidad, como se está mostrando en la pantalla, permite al ingresar al sitio web que inmediatamente ustedes conozcan su monto de pensión, sin hacer nada. No tienen que ingresar ningún dato. Y les permite, simplemente moviendo el cursor, moviendo el cursor para ver el efecto que tiene el monto de APB en su pensión proyectada. En este caso es una persona, ¿cierto?, que eligió 100.000 pesos de ahorro de APB y se le recalcula inmediatamente su pensión. En la barra que se muestra en la pantalla, la barra que tiene los colores rojo, amarillo y verde, muestra la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es simplemente la división que existe entre su pensión proyectada y su última renta. Los estándares internacionales recomiendan que nosotros tratemos de alcanzar una pensión proyectada equivalente al 70%. Entonces también le estamos mostrando esa información de manera que ustedes puedan tratar de alcanzar esa tasa óptima, que es la tasa de reemplazo recomendada. También para ayudarlos en la elección de fondo, en nuestro sitio web pueden acceder también a la recomendación de fondo simplemente ingresando. Van a tener también las mismas recomendaciones en base a los 3 escenarios que les mencioné antes, el arriesgado, moderado y conservador, de acuerdo a su horizonte de inversión. Horizonte de inversión es los años que les faltan para la edad de pensión legal. Acá, para darles algunos ejemplos de lo que hacemos de asesoría en cada etapa de vida, cuando estamos próximos a pensionarnos, esto es 5 o 10 años antes de la edad legal, ¿cierto? Entre 50 y 55 años, o sea, todavía unos jóvenes.
Cuando estamos próximos a esa edad, entonces van a empezar a recibir en su correo electrónico, que acuérdense que es el canal principal que usamos para comunicarnos con ustedes, este tipo de información. Este es un video que mandamos explicando las distintas modalidades de pensión. También van a empezar a recibir invitaciones a charlas, donde también están presentes nuestros asesores de pensión para que inmediatamente puedan tomar contacto con ellos y recibir asesoría. Otra de las cosas que también trabajamos en esta etapa, ¿cierto? Que es una etapa emocionalmente bastante delicada, es ayudarlos en el trámite mismo. Esto muestra una guía que tenemos para aprender a leer el certificado de ofertas, o más conocido como SCOMP. ¿Qué es el SCOMP? Esto es un SCOMP. Es un informe que está normado por la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores y Seguros, que muestra las distintas ofertas de pensión que van a hacer las AFP, todas las AFP, y que van a hacer todas las compañías de seguro. Este certificado tiene información sumamente valiosa, pero es bastante difícil de leer. ¿Por qué? Porque usa mucho denominaciones técnicas, nombres de productos que no son familiares. Así que para eso nosotros hemos elaborado esta guía, que lo que pretende hacer es ayudarlos a leer y entender qué significa cada una de las cosas que se muestran en este informe para ustedes. Por ejemplo, explicando en ese gráfico qué significa el gráfico y cuál es el efecto para ustedes y para su pensión. Este informe ha sido sumamente valorado por nuestros clientes, y por lo cual nosotros estamos muy contentos de haber hecho este trabajo, y seguiremos siempre continuamente esforzándonos para entregarles cada vez una mejor asesoría. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Recuerden que leer nuestros correos, nosotros no les mandamos publicidad por correo electrónico, solamente mandamos en la mayoría de los casos asesoría personalizada. En el caso de querer contactarlos también usamos otros canales como el teléfono o la mensajería de texto, pero recuerden leer por favor nuestros correos. Y ahora, para la última parte de la asamblea, yo los quiero dejar nuevamente con Pedro. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Como decía Gabriela, pasamos a la última parte de la asamblea. Espero que hasta el momento hayamos logrado contestar varias de las dudas, varias de las preguntas y entender mejor lo que la AFP le ofrece a todos ustedes. Pero llegamos a la parte de las preguntas, ¿ya? Nos interesa mucho saber lo que ustedes las dudas que ustedes puedan tener, y gran parte de la presentación que vimos recién fue construida en base a esas preguntas, ¿ya? Para reflejar un poco los intereses que ustedes tenían y las dudas que ustedes pudieran tener. Nosotros recibimos más de 6.000 preguntas de los cerca de 4.000 clientes que se inscribieron para participar vía streaming, ¿ya? Obviamente es imposible contestar las 6.000 preguntas, por lo tanto lo que hicimos fue agruparlas en distintos conceptos que reflejaran más o menos o que fueran representativas de las preguntas más importantes o más repetitivas que ustedes pudieran tener, ¿ya? Y por lo tanto las resumimos en aproximadamente 10 preguntas que están acá y que vamos a contestar, y para también mostrarles al equipo completo. Nosotros somos 1.300 personas que trabajamos en Cuprum. La mitad de esas preguntas, más o menos, las vamos a responder en unos videos que mostraremos a continuación, que fueron contestadas directamente por colaboradores nuestros, especialistas en cada uno de los temas. Entonces, por favor, pongan atención, porque va a salir la pregunta, tienen que leerla, va a salir el nombre del afiliado que hizo la pregunta. Les recuerdo que esa pregunta representa cientos de preguntas que detrás que fueron similares, pero escogimos una pregunta que es la más representativa, ¿ya? Y después va a venir la respuesta directamente en el video. Así que es importante que por favor logren escucharlo. Si tú emites boletas de honorario, puedes cotizar como trabajador independiente. Mientras antes cotice o más temprano tú realices cotizaciones y seas constante en el pago, mejor va a ser tu futura pensión. Existen dos formas de cotizar. Una, a través de pagos provisionales mensuales, donde tú pagas tus cotizaciones a través de Previred o en una entidad recaudadora con una planilla de pago. El monto por el cual tú cotizas lo eliges libremente, pero siempre tiene que ser no menor al ingreso mínimo ni mayor al tope imponible.
Tú tienes hasta el último día hábil del mes completo para pagar tu cotización. En esta misma oportunidad tú pagas la cotización de salud y también la de la mutual. Y la otra opción que tienes es pagar a través de la declaración de renta. En esta oportunidad es Servicio de Impuestos Internos quien te dice cuánto es el monto que tú tienes que pagar como cotización en base a las boletas de honorario que emitiste durante el año. Si tu empleador no paga todas las cotizaciones, se provocan lagunas y eso afecta el monto de tu pensión. Ahora, como bien sabemos que el monto de tu pensión es importante, como FP realizamos 3 notificaciones. La primera de ellas es informarle al empleador que si bien declaró una deuda, al día de hoy esa deuda no ha sido pagada. La segunda notificación consiste en informarle al empleador que si durante el mes en curso no paga esa deuda, será publicado en el boletín comercial y además en la Dirección del Trabajo. Y la tercera y última notificación consiste en informarle al empleador que fue publicado en el boletín comercial y en la Dirección del Trabajo. Eso implica que no podrá participar de licitaciones públicas. Ahora, tú te preguntarás cuál es el incentivo que tiene el empleador en pagar la deuda. El incentivo que tiene el empleador en pagar la deuda es que por cada día que él se demora en pagar la deuda, esta incrementa en intereses, reajustes y recargos. Por ende, cada día que pase, la deuda aumenta. Ahora, como FP sabemos lo importante que es el monto de tu pensión, nosotros podemos indicar que somos el número 1 en recuperación en los 2 primeros meses de gestión. Si te jubilas en una AFP bajo la modalidad de retiro programado, los fondos de tu cuenta individual pasan a constituir una pensión de sobrevivencia, en el caso que tú fallezcas a los 67 años o más, para tus beneficiarios de pensión. Estos son, si estás casado o tienes una conviviente civil, son beneficiarios de pensión. En el caso de existir hijos, ellos son beneficiarios de pensión hasta los 24 años de edad, si que están estudiando, o de por vida si tienen algún tipo de discapacidad. Si no existen beneficiarios de pensión, los fondos de tu cuenta individual pasan a constituir una herencia. La expectativa de vida hoy en Chile han aumentado. Para los hombres es de 85 años y para las mujeres de 90 años. Esto implica que el ahorro para pensión podría durar más tiempo y podría durar para toda la vida. Por lo anterior, es importantísimo señalar que es necesario tener la posibilidad de retrasar la posibilidad de pensionarse, de tal forma tener un impacto positivo al minuto de recibir la misma. Ahora bien, cuando la mujer tiene la posibilidad de retrasar un año su pensión, es decir, a los 61 años, tiene un incremento positivo de aproximadamente un 9%. Si tiene esa posibilidad a los 65 años, podría verse un incremento de aproximadamente un 55%. Por ejemplo, una pensión que podría variar entre los 350.000 pesos podría llegar a alcanzar a los 542.000 pesos aproximadamente. Vale decir, hay una diferencia de más o menos 200.000 pesos. En la época en que nos encontramos sin trabajar, en periodo de cesantía, la administradora de fondos de pensiones, Cuprum, no le cobra comisión al trabajador. Si estás activo, estás generando recursos, por ejemplo, si tuvieras una renta de 800.000 pesos, tu 10% va al fondo de pensiones, que son 80.000. De esa renta imponible nosotros cobramos, si estás trabajando, el 1.48%, o sea, 11.840 pesos más o menos. Pero si no estás trabajando, nosotros mantenemos todo el capital que tú tenías acumulado en la cuenta de capitalización obligatoria, lo seguimos invirtiendo, lo capitalizamos y te entregamos toda la rentabilidad que el fondo que tú elegiste es capaz de generar. Pero no te cobramos absolutamente nada por concepto de administración y de comisión. Entonces, les recuerdo que para su consulta, en el periodo de cesantía, nosotros para su cuenta obligatoria no le cobramos absolutamente nada por administración de la cuenta. Solo nos preocupamos de hacer que siga creciendo para que usted logre su mejor pensión.
Espero que hayan podido seguirlas bien y hayan quedado bastante claras. Pero tenemos más preguntas. Aquí dos que son semejantes. Una, ¿por qué las AFP o la AFP no asesora con los cambios de fondos cuando conviene cambiarse, como lo hacen otras agencias? Pregunta enviada por nuestro afiliado Cristian Enríquez. Y otra parecida, ¿corremos riesgos al cambiar de multifondo? Pregunta enviada por nuestro afiliado Félix Ávila. Como vimos al principio, nuestra experta en inversiones les contestará esta pregunta. María Alicia. Hola, nuevamente. La AFP sí asesora para poder seleccionar fondos. Nosotros tenemos, a través de nuestro sitio web, o bueno, si es que nos visitan en las sucursales, tenemos dos herramientas para poder asesorar a los clientes en todo lo que tenga que ver con selección de fondos. Una se denomina el plan asistido y la otra se llama el recomendador de fondos. Para hacer esta recomendación consideramos dos criterios. Uno, que es el horizonte de inversión, y el otro es el perfil de riesgo, puesto que consideramos que estas son las variables que es necesario tener en mente al elegir un fondo de pensiones. Sabemos que existen algunas agencias que están recomendando a los afiliados cambiarse permanentemente o en forma muy frecuente entre un fondo de pensiones y otro. Sin embargo, creemos que eso no es lo adecuado, puesto que es imposible predecir el devenir futuro de los mercados financieros con certeza. Y la evidencia nos muestra que los afiliados que se cambian en forma muy frecuente de fondos tienen rentabilidades menores que aquellos que eligen un fondo de pensiones y permanecen en él. Respecto al riesgo al cambiarse de multifondo, sí existe. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los afiliados habitualmente se cambian en forma atrasada. Es decir, se cambian después de que se produce un movimiento importante en los precios de los instrumentos. Es decir, por ejemplo, si el fondo A baja fuerte, después de que se ha bajado, ellos venden y por lo tanto se pierde una eventual recuperación que pudiese venir después. O cuando se cambian después de que ha tenido una fuerte subida, lo que les ocurre es que compran los activos caros. Y esto a la larga se va a reflejar en una menor pensión futura. Así que espero haber dado respuesta a la pregunta. Pero me dicen que uses este micrófono. Gracias. María Alicia. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha? Sí. Ya. Vamos a las últimas preguntas. ¿Cuál es la opinión de AFP Cuprum respecto al posible incremento del 5% de cotización obligatoria? Pregunta enviada por nuestro afiliado Germán López. Bueno, esto tiene que ver con la discusión que hay hoy día de la propuesta del gobierno de aumentar en un 5% la cotización obligatoria. Y volviendo a lo que yo expliqué al principio, nosotros estamos convencidos que la principal causa de las bajas pensiones que vemos hoy en día es la falta de ahorro, y entre ellos que la tasa de cotización del 10% que se había quedado estancada desde el año 81, a pesar de los cambios en expectativas de vida, obviamente estamos muy de acuerdo y estamos muy a favor de este aumento del 5% de la cotización obligatoria. Ahora bien, nosotros creemos que ese aumento, para que efectivamente cumpla su objetivo, debe ir completo a la cuenta individual. Mostraba yo antes también que la tasa de cotización de países desarrollados es más cercana al 20%. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir apuntando a acercarnos más a un 20%. Esto quiere decir que un 5% adicional va en el camino correcto, pero todavía es insuficiente. Todavía es insuficiente. Más aún, y más insuficiente es si en vez de ser el 5%, solo el 3% va a la cuenta individual. Por eso nuestra posición ha sido siempre que el 5%, bienvenido la cotización adicional, bienvenido que sea aporte el empleador, pero que vaya completamente a la cuenta individual. Otra pregunta. ¿Cuánto hay de cierto que si el 5% lo administra un ente público, será más caro para los afiliados? ¿Y qué garantía existe que este aporte no estará sujeto a comisiones como la que afecta a nuestras cotizaciones hoy? Pregunta enviada por el afiliado Claudio Antonio Venegas Molina. Aquí yo creo que hay que ser súper claro. Si el 5% adicional va a la cuenta individual administrada por CFP, administrada por Cuprum en este caso, ¿ya?, no se cobrará ni un solo peso adicional a lo que actualmente se cobra, ¿ya?, ni un solo peso adicional. Cualquier otra entidad, sea pública o privada,
que capte ese 5%, algún cobro va a ser, por muy eficiente que se pretenda que sea, ¿ya? Algún cobro va a haber. Por lo tanto, lo que es más conveniente para los afiliados, lo que es más conveniente para ustedes, es que ese 5%, o en su defecto, el 3% que estaría yendo a una cuenta individual, vaya a su FP, porque no habría ningún cobro adicional por ese monto. Por último, y esta es la última pregunta, ¿qué propuestas tiene Cuprum para mejorar las pensiones? Nosotros hemos venido por años haciendo propuestas, y como les explicaba también al comienzo, la mayoría requiere cambios legales. Por lo tanto, no depende de nosotros. Y quizás, haciendo una autocrítica en general, nosotros como FP, en general la industria de FP, nos ha faltado la fuerza y nos ha faltado la capacidad de lograr convencer al mundo político de hacer estos cambios que son requeridos producto de los cambios demográficos que hemos visto. Nuestras propuestas apuntan a los tres grandes pilares del sistema de pensiones. Primero, nosotros reconocemos que si bien el ahorro de cada uno de nosotros es el principal componente que constituirá nuestra pensión, reconocemos que obviamente hay mucha gente en este país que no tiene las condiciones ni la capacidad económica de aumentar su ahorro e incluso de ahorrar algo, ¿ya? Que tiene niveles de vulnerabilidad bastante importantes y por lo tanto todos nosotros a través de nuestros impuestos tenemos que ir en ayuda de ellos. Y para eso existe el pilar solidario. Y nosotros hemos venido proponiendo desde hace muchos años que se fortalezca el pilar solidario. ¿Qué significa fortalecer el pilar solidario? Este pilar es el que constituye la base sobre la cual vamos construyendo una pensión, con una base solidaria y arriba le vamos complementando con un componente obligatorio y finalmente con un componente voluntario. Pero es fundamental que esté esta base. Y por lo tanto, nosotros creemos firmemente que debe haber un mayor aporte del Estado en el pilar solidario para aumentar la pensión básica solidaria, para que alcance un nivel que permita una pensión digna a todos y cada uno de los chilenos, y eso es responsabilidad del Estado hacerlo. Nosotros creemos que hay que aumentar el aporte previsional solidario para aquellos que lograron alcanzar algún nivel de ahorro, ¿ya? Y creemos que hay que extender, parecido a lo que propuso la Comisión Bravo, la cantidad de gente a que el pilar solidario abarca, que hoy día es al 60% menores ingresos y hay que extenderlo a, más allá de eso, la Comisión Bravo proponía al 80%. Nosotros creemos que eso es fundamental. Y si nosotros comparamos también nuevamente con otros países, el Estado chileno aporta el 0,7% del PIB al pilar solidario, 0,7%. Si uno ve cualquier país de la OECD, aporta 4, 5, 6% o más del PIB, o sea, cerca de 10 veces más de lo que aporta el Estado chileno. Se dice que no hay presupuesto, pero al final del día es un problema de prioridades. ¿Qué es lo que priorizamos? ¿Cómo reasignamos el gasto? ¿Es prioritario o no es prioritario que todos los chilenos tengan pensión digna? Nosotros creemos que sí es prioritario que todos y cada uno de los chilenos tenga una pensión digna y por lo tanto debiera estar una prioridad importante dentro de los gastos del Estado y de esa forma un aporte de fondos al pilar solidario bastante más importante. Eso lo hemos venido proponiendo desde hace muchos años. Pero también para un gran número de chilenos la pensión se construye en base al ahorro, como hemos visto. Y nosotros hemos venido proponiendo y estamos de acuerdo con el aumento de la tasa de cotización en su parte obligatoria al 15%, aparte una serie de otras medidas que apuntan siempre en el sentido de fomentar el ahorro. Pero adicionalmente, como hablábamos anteriormente, el 15% todavía es insuficiente. Por lo tanto, tenemos que movernos más arriba del 15%. Y una de las formas es fomentando el ahorro voluntario. Pero para que se ahorre voluntariamente, como a nadie le sobra la plata, ¿ya? Es difícil el ahorro voluntario, hay que generar los incentivos adecuados. Y por eso hemos venido promoviendo desde hace más de 10 años el desarrollo del ahorro previsional voluntario colectivo con aporte del empleador. De manera que se masifique el ahorro voluntario, que se democratice el ahorro voluntario para que llegue al mayor número de chilenos posible y de esta forma nos vayamos acercando a los niveles de ahorro de los países desarrollados. Este conjunto de propuestas nosotros lo hemos venido haciendo ya desde hace muchos años, ¿ya? En distintas entidades, tanto pública como privadamente, y esperamos que se recojan en esta discusión y podamos ir avanzando a lo que todos estamos buscando, que es un país en que no haya ningún chileno que no tenga una pensión digna y que ojalá la mayor cantidad de chilenos puedan alcanzar una pensión
que les permita mantener razonablemente bien el nivel de vida o el estándar de vida que tuvieron durante su vida activa. Ese es parte de nuestro objetivo. Pues bien, con esto damos por finalizada la asamblea. Esperamos que haya cumplido sus expectativas, esperamos que haya cumplido la expectativa de nuestros afiliados que nos están viendo desde distintos puntos del país. Tratamos de abarcar todos los puntos críticos y los puntos que más se reclaman contra el sistema, abiertamente, de frente. Nosotros no ocultamos nada, no tenemos nada que ocultar, ¿ya? Transparentemente contestamos todas las preguntas, esperamos que haya reflejado bien los intereses que ustedes tienen y resaltar que somos un equipo grande de personas, cerca de 1.300 personas, que estamos trabajando día a día por ustedes, nuestros afiliados, ¿ya? Esta es una instancia que nos ha permitido mostrar un poquito lo que hacemos y contestar directamente y ojalá lo más cercanamente posible todas las dudas que ustedes tenían. Es para nosotros un hito histórico este que estamos viviendo. En nuestra primera asamblea dirigida directamente a ustedes, por ustedes y para ustedes. Seguiremos adelante, seguiremos profundizando. Hablamos del comité de afiliados para focalizarnos en la parte de inversión propiamente tal, pero seguiremos avanzando, seguiremos trabajando y poniendo de nuestro lado todos los días nuestro esfuerzo y nuestra transpiración para que cumplamos lo que hemos definido como nuestra misión, que cada uno de ustedes, cada uno de nuestros afiliados, alcance la mejor pensión que pueda lograr. Muchas gracias.